Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 16. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 16, versos 1 a 4. Los fariseos y los saduceos se oponían entre sí en los principios y en la conducta, sin embargo, se unieron en contra de Cristo. Pero ellos deseaban una señal de su propia elección, y menospreciaron las señales que se alivia la necesidad de los enfermos y tristes, y pidieron algo más que satisfacer la curiosidad de los soberbios. Es una gran hipocresía,
cuando una aligera los signos de ordenamiento de Dios, para buscar signos de nuestra propia invención. Versos 5 a 12. Cristo habla de cosas espirituales bajo una semejanza, y los discípulos le entienden mal las cosas carnales. Él tomó a mal que lo consideraran como reflexivo sobre el pan como lo fueron, que deben ser tan poco familiarizados con su manera de predicar. Entonces entendieron que lo que quería decir. Cristo enseña por el espíritu de sabiduría en el corazón, abre el entendimiento para que el espíritu de revelación en la palabra, versos 13 a 20. Peter, para él y sus hermanos, dijo que se les aseguró de nuestro Señor de ser el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Esto demostró que creían que Jesús sea más que un hombre. Nuestro Señor dijo a Pedro para ser bendecido, como la enseñanza de Dios hizo el difiere de sus compatriotas incrédulos. Cristo añadió que le había llamado Peter, en alusión a su estabilidad o firmeza al profesar la verdad. La palabra traducida roca, no es la misma palabra que Pedro, pero es de un significado similar. Nada puede estar más equivocado que suponer que Cristo quiso decir la persona de Pedro era la roca. Sin duda, Cristo mismo es la roca, la fundación tratado de la Iglesia, y hay de aquel que intenta poner otro. La confesión de Pedro es esta roca como a la doctrina. Si Jesús no es el Cristo, los que lo poseen no son de la Iglesia, pero engañadores y engañados. Nuestro Señor Próxima declaró la autoridad con la que Peter se invertiría. Habló en nombre de sus hermanos, y está relacionado con ellos, así como a él. No tenían cierto conocimiento de los caracteres de los hombres. Y eran susceptibles de errores y pecados en su propia conducta, pero ellos estaban velados error al señalar el camino de la aceptación y de la salvación, la regla de la obediencia, el carácter y la experiencia del creyente, y el destino final de los incrédulos y los hipócritas. En estos asuntos de su decisión fue correcta, y se confirmó en el cielo. Pero todas las pretensiones de cualquier hombre, ya sea para absolver o retener los pecados de los hombres, son blasfemo y absurdo. Nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y esta de atar y desatar, en el lenguaje común de los judíos, significaba prohibir y permitir, o para enseñar lo que es legal o ilegal, versos 21 a 23. Cristo revela su mente a su pueblo poco a poco. A partir de ese momento, cuando los apóstoles habían hecho la confesión de Cristo, que Él era el Hijo de Dios, comenzó a mostrarles de sus padecimientos. Porque Él dijo esto para establecer el derecho de los errores de sus discípulos acerca de la pompa exterior y el poder de su reino. Los que siguen a Cristo, no hay que esperar grandes o altas cosas en este mundo. Pedro tendría a Cristo a temer sufrir tanto como lo hizo, pero nos equivocamos, si medimos el amor y la paciencia por nuestra propia de Cristo. No leemos de cualquier cosa dicho o hecho por alguno de sus discípulos, en cualquier momento, de que Cristo se resintió tanto como esto. El que nos lleva de lo que es bueno, y que hacen temer hacer demasiadas cosas para Dios, habla el lenguaje de Satanás. Lo que parece ser una tentación a pecar debe ser resistida con aborrecimiento, y no ser parlamentado con los que disminuya el sufrimiento de Cristo, saborear más de las cosas de los hombres que de las cosas de Dios. Versos 24 a 28. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que le siguen en el deber, y le seguirán a la gloria. Él es el que camina en la misma forma en que Cristo entró, está dirigido por su espíritu, y peldaños en sus pasos, por donde quiera que va. Niéguese a sí mismo. Si la abnegación sea una lección dura, no es más que lo que aprendió nuestro Maestro y practica, para redimirnos, y para enseñarnos. Que tome su cruz. La cruz está aquí puesto para cada problema que nos acontece. Tenemos la tendencia a pensar que podríamos tener de otra cruz mejor que la nuestra, pero eso es lo mejor que nos está equipado, y debemos hacer lo mejor de ella. No debemos por nuestra tirón temeridad y locura cruza hacia abajo sobre nuestra propia cabeza, pero hay que tomarlas cuando están en nuestro camino. El que quiera tener el nombre y crédito de un discípulo, que lo siguen a Cristo en el trabajo y el deber de un discípulo. Si todas las cosas del mundo no valen nada si se compara con la vida del cuerpo, la forma forzosa el mismo argumento con respecto al alma y su estado de felicidad o miseria sin fin. Miles pierden sus almas por la ganancia más insignificante, o la indulgencia más inútil, más aún, a menudo de la simple pereza y negligencia. Cualquiera que sea el objeto para el que los hombres abandonan a Cristo. ¿Qué es el precio al que Satanás compra sus almas? Sin embargo, un alma vale más que todo el mundo.
Este es el juicio de Cristo sobre la materia. Él sabía que el precio de las almas, para que los redimió, ni el subestimar el mundo, porque Él lo hizo. El transgresor moribundo no puede comprar un respiro de una hora para buscar la misericordia de su alma que perece. Veamos entonces, aprendemos a valorar acertadamente nuestras almas, y Cristo como el único salvador de ellos. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.